Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este lugar de encuentro, este espacio creado para compartir palabras, amistad y buena literatura. Hoy tengo el placer de comenzar con Eloy Tizón, una de las voces más singulares de la narrativa contemporánea, escritor, profesor, crítico literario. Actualmente imparte talleres en Fuente Taja. Si quieren averiguar más por esos talleres, les recomiendo entrar en la web, donde él en esos talleres acompaña a nuevos escritores a encontrar su propia voz. Escritores que me han llegado de la mano de Eloy, como Mar, bueno, Eduardo también. Y a lo largo de este encuentro, bueno, vamos a conversar de sus tres libros: Velocidad de los jardines, Técnicas de iluminación, que ya conocerán casi todos, y Plegarias para pirómanos. Tengo que agradecer a Páginas de Espuma, a la editorial, a Juan Casamayor y a Prensa Adrián, que ha sido el que me ha ayudado con toda esta tecnología que a veces nos queda un poco grande. ¿Qué va? Bueno, agradeceros también a ustedes por estar aquí y le damos la bienvenida a Eloy y comencemos, bueno, a disfrutar de este Vale. momento de palabras. Bienvenido, Eloy, a De Hola, ¿qué Cuatro tal? Hojas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me encanta veros. Unos cuantos ya nos conocemos. Sois personas queridas y admiradas por mí. O sea que no podemos estar en mejor compañía mutua. Y gracias también a Páginas por haber puesto la tecnología y a Inés que ha trabajado muchísimo y se lo ha preparado a conciencia para hacer un encuentro que sea agradable, que sea bueno y que salgamos satisfechos de este rato. Así que mil gracias, Inés. Y yo, nada, vengo dispuesto a responder a vuestras preguntas, cuestiones, curiosidades, dudas y todo lo que queráis plantear con el mejor ánimo. Bueno, les voy a dar una entradilla de Velocidad en los jardines. Vamos a agarrar un tiempo para cada libro, porque bueno, calcularemos un poco, pasarnos de una hora y poco. Y bueno, saben que Velocidad de los jardines, en los jardines, perdón, De. de los jardines, siempre hago lo mismo. Ahí mea culpa, siempre hago lo mismo, digo te lo bautizo. Velocidad de los jardines, que tiene 11 relatos, y un prólogo que en sí mismo funciona como un relato, Eloy. Que, bueno, a mí me encantó Sótropo. Mm. Eh, es una obra maravillosa. Las palabras iluminan cada instante como una lámpara que tenemos dentro, ¿no? Y nos va llevando por todo el libro. Estamos invitados con Velocidad de los jardines a mirar la vida desde otro ritmo, con otros tiempos, con el asombro de las pequeñas cosas, asombrarnos de lo que no conocemos y nos sorprende. En este libro se respira ternura, se respira precisión y habla del paso del tiempo, pero sin dramatismo. Cuando somos adolescentes y tenemos que decidir en el colegio ese cambio del instituto, y tenemos que decidir nuestro destino en un momento, ¿no? Con una edad que no estamos maduros para eso. Entonces, creo que este libro significa esa decisión tan profunda, aunque no nos demos cuenta, porque a esa edad, a la edad de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, no estamos preparados para mirar un futuro, ¿no? Por delante. Entonces, todo se tambalea. Ahora lo vemos con una madurez diferente. Para comenzar, quería leerles un pequeño párrafo y dejar una pregunta abierta y, bueno, empezamos a conversar con él hoy. Muy bien. Lo tengo marcado, pero bueno, no me demoro. Bueno, eh, dice así: uno un poco se convierte en lo que ama. Resulta inevitable. Un ser humano termina pareciéndose a lo que sueña. El carpintero a su silla,
el astrónomo, a su eclipse. A ti una noche te creció una barba rusa, intensa, de tanto leer a los rusos, y al levantar la vista del libro, te descubriste con gafas miopes y ojos peteburgueses reflejados en los espejos, y ya eras otro. Soy otro. Todos somos otro cuando alguien nos ama o deja de amarnos. ¿Qué significa tener fe en la escritura incluso cuando uno no está orgulloso de lo que escribe? Es una Empezamos, manera de empezamos resistir, fuertes. es una manera de resistir el paso del tiempo. Empezamos fuerte que estoy leyendo teniendo a un gran intérprete presente, a dos grandes intérpretes presentes, pero bueno, Pues, a ver, es un poco uno de los temas para mí centrales en la relación con las palabras, ¿no? La palabra fe, tener fe en la escritura, tener fe en la literatura, creo que es uno de los núcleos o de los corazones que lo mueven todo. Sobre todo en un libro como Velocidad de los Jardines, que es el primer libro que publico con 28 años, que es un libro que, bueno, luego ha tenido cierta fortuna editorial, como sabéis, ha ido haciendo su camino subterráneo a lo largo de muchas décadas, pero que empezó siendo un libro de vocación muy marginal, muy artesanal, sin ninguna pretensión para nada de convertirse en algo más que casi me atrevería a decir que un desahogo juvenil, ¿no? Entonces, bueno, yo le tengo cariño porque aunque ha pasado mucho tiempo desde que lo escribí y publiqué, me conmueve todavía esa fe en la palabra, en la escritura, esa borrachera de literatura que yo traía conmigo, ¿no? Cuando has leído autores, cuando los veneras, cuando te gustaría emularlos desde tu lugar pequeñito, ¿no? A esos grandes monstruos sagrados de la literatura. Y es un libro escrito, digamos, desde la soledad, desde una soledad creo que bastante radical. Yo estaba fuera por completo del mundo literario, no tenía, no tenía ningún contacto, escribía de una manera creo que muy intuitiva, aunque me lo tomaba con mucha pasión y con mucha entrega, no dejaba de ser, creo, una apuesta un punto delirante por mi parte, ¿no? Creo que lo que se hacía en esos momentos en España era una literatura que tendía más al realismo, a cierto retrato sociológico, eh, o una literatura de denuncia con mucha carga moral. Y yo hice este librito que yo creo que iba por otro lado, no sé si acertada o equivocadamente, que no, creo que no sintonizaba con las líneas maestras ni con la agenda política del momento, y eso fue un poco su gracia y su desgracia a la vez, porque creo que en el momento quedó reducido un libro de culto, eso que se llama un poco tópicamente, y permitidme usar la expresión, libro de culto, y que por obra del azar y por obra de la generosidad de los lectores ha ido, como digo, ensanchando su camino con un ritmo muy lento, encontrando a lectores, encontrando, creo que cariño sobre todo. Yo creo que es un libro que ha encontrado un acercamiento que no pasa tanto por lo intelectual como por lo afectivo. Y eso me gusta mucho, la verdad, porque es el tipo de literatura que a mí me interesa y que un libro que se publicó hace tantos años todavía despierte esa calidez. Bueno, me parece digno de señalar y de agradecer, por supuesto. Por mi parte solo hay un gran agradecimiento. Es verdad que se oye, lo sí. pregunta, no sé si es Daniel, puede ser, Daniel, silencia, por favor. porque creo que todos los demás, o Eduardo, ¿lo puede silenciar? Ah, vale, Lo ahora. admite ahora porque iba a decir precisamente de Ah, silenciarlo. venga, pues di lo que quieras, aprovecha. Si quieres, si queréis intervenir, podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Estamos entre amigos, es una tertulia de amigos.
Eso es lo que te contestaría a grandes rasgos, Inés. Creo que es el libro Velocidad, todos en realidad, pero especialmente el primero es hijo de la fe, una fe solitaria en que tú tienes algo que aportar, que es algo, bueno, de una pretenciosidad casi ridícula, ¿no? Cuando estás tú solo en tu cuarto con veintipocos años y piensas que tú puedes aportar algo a la conversación cultural. Pues bueno, es arriesgado, ¿no? Es osado, porque es una apuesta completamente a ciegas. Yo no sabía cuando lo escribía, primero si se iba a publicar. Yo, digamos que me armé mentalmente para un largo proceso, que luego, por suerte, no fue tan largo, pero estaba preparado para recibir noes por parte de las editoriales. Parecía que era un libro de difícil encaje. Bueno, tuve la suerte de caer en Anagrama, que fue la primera edición, que ellos, bueno, sí creyeron en el libro y me dieron esa oportunidad. Pero desde no saber si se va a publicar hasta luego no saber por supuesto, qué recorrido crítico, qué recorrido lector iba a tener. Es todo muy, muy enigmático, por suerte. Hay un elemento siempre misterioso en lanzar la botella al océano. Y bueno, en este caso creo que salió bien para lo arriesgada que era la apuesta, ¿no? Diría yo. Has roto muchos papeles, has roto todo lo que escribes, como dices acá en No. Sótropo, el primer relato, bueno, el prólogo que hace de relato también, dice, no estás orgulloso de nada de lo que escribes, lo rompes todo, pero sí de la fe con que lo escribes. También era joven, ahora cuentas la edad que tenías cuando escribiste estos relatos y se entiende el contexto más el contexto de Velocidad de los Jardines. Mm. ¿Buscabas contar la historia o crear sensaciones? Yo siempre he tenido una relación ambivalente con eso que se llama contar historias, como bien sabéis los que habéis leído, ¿no? Porque una parte de mí disfruta con las historias. O sea, a mí me encanta que me cuenten historias, me encanta ir a una sala de cine y dejarme arrastrar por lo que van a contarme o abrir una novela, un libro de cuentos. Es decir, hay un pozo narrativo que entra en colisión con otra mitad que es bastante antinarrativa, que le fastidian, digamos, las historias narradas de una manera tópica, llena de estereotipos, y que valora mucho aquellos autores que no te están contando exactamente una historia, pero consiguen mantenerte pegado al papel o a la pantalla. Eso para mí tiene un mérito enorme desde muy joven, ¿no? Entonces, claro, la cosa es cómo se hace esa magia, un poco casi como flotar a unos centímetros del suelo, ¿no? Cuando tú tienes un texto literario y se sostiene casi en la cuerda floja, porque no hay un argumento de peso, no hay que resolver un enigma, no hay que resolver un asesinato. Entonces ahí tienes que trabajar con otro tipo de texturas literarias que para mí tienen que ver con la voz, con la música, diría, la música que genera el propio texto. Y cuando digo música me refiero al ritmo, a una forma de respiración, a entrar en una atmósfera, tú has mencionado una palabra importante, en una serie de imágenes que pueden tener más o menos un hilo conductor o a veces, bueno, tener un punto de arbitrariedad también, que el lector diga, bueno, todo esto, este despliegue, vamos a algún sitio, se dirige a algún lugar, estamos caminando en círculos, nos hemos salido de la autopista, está claro, estamos caminando por senderos laterales. Me interesa hacer ese recorrido, de repente descubro algo que resulta sorprendente, que añade algo a mi experiencia no solo intelectual, sino vital. Y ese ambular, ese deambular, esa parte digresiva que tiene la literatura, yo la valoro mucho como lector y también como autor porque me parece muy difícil, o sea, me parece muy difícil mantener al lector contándole algo que no sabe si me está contando algo o está divagando. A veces de repente hay una imagen que a lo mejor deslumbra, pero luego se vuelve a perder. De toda esa urdimbre de cosas, de ese lienzo un poco hecho a pinceladas, muy,
muy inconexas, aparentemente inconexas, si al final eso conduce a algún lugar que merezca la pena, eso es, digamos, el propósito que yo tengo y el gran desafío. Cuando estoy metido en el cuento, claro, yo no sé exactamente, no sería capaz de decir si va a algún sitio o no, porque yo no escribo con cuadrícula, no escribo con un plan premeditado, ni tengo una escaleta, ni nada parecido. Es todo lo contrario, o sea, es entrar en un estado anímico de disponibilidad. Disponibilidad para el encuentro, para la sorpresa, para el desvío y también para el error, obviamente. Te puedes equivocar mucho trabajando de esta manera. Entonces, bueno, para mí es una especie de tira y afloja entre algo que yo entiendo que está ahí en algún sitio que merece la pena ser dicho y mis limitaciones como, como escritor, como autor, como persona hablante, para sacar a la luz eso que es oscuro, que cuesta trabajo decir y que yo mismo tardo tiempo en entender de qué van mis cuentos, ¿no? Podríamos decir en lenguaje coloquial. O sea, yo empiezo a escribir movido por lo que tú dices, una atmósfera, una sensación, un personaje, algo que me llama la atención, que me inquieta, que me perturba, que yo llevo en la cabeza durante días, pero que no tengo claro dónde voy. Y el proceso de escribir el cuento es justamente un proceso casi detectivesco de investigación para que el cuento se vaya perfilando, para que el cuento me diga de una vez qué es lo que quiere de mí, ¿no? Entonces yo me siento por la mañana en el ordenador dispuesto a escuchar a ese personaje que empieza a hablar, en el caso de Velocidad de los Jardines, pues una voz que empieza a decir soy un viajante de comercio taciturno. Yo digo, bueno, ¿qué demonios hay aquí? ¿Dónde me lleva esto? Ni he sido viajante, ni taciturno, ni no taciturno en mi vida, pero de alguna forma es un guante que se me lanza. Y ante eso yo, obviamente, puedo pasar de largo, ignorarlo, esa frase que se crea en la mente la ignoro porque no me interesa, o puedo decir, aquí hay algo, o puede haber algo, hay una posibilidad de cuento. Entonces yo empiezo a escarbar en esa voz y veo, yo la escucho, o sea, me siento ante el ordenador en una situación de máxima disponibilidad para escuchar a este tipo, qué quiere decir, cuál es su historia, qué me tiene que contar. Entonces yo le concedo mucho hilo, como una cometa, ¿no? Le concedo mucho hilo teniendo mucha fe en la voz, sobre todo, depositando una confianza absoluta en la voz y que la voz me va a llevar a algún sitio. Y generalmente tengo que decir, a veces con parones, a veces con titubeos, no siempre de una forma clara. Creo que casi siempre la voz me lleva a algún sitio que a mí como escritor me interesa. Luego otra cosa que interesa a los lectores, ¿no? Pero me parece que he descubierto algo que no sabía, he pisado un terreno que no conocía y he soñado un sueño que no imaginaba. Y eso, bueno, pues ya es suficiente recompensa para considerar que ha merecido la pena ese proceso. Aquí te dice Mar en el chat, Mar Pérez, porque tenemos dos mares, Sí. dice, yo amé el inicio, Estamos entre dos mares. estamos entre dos Muy mares, bonito. Muy dice, yo bonito. amé el inicio, en Sí. verdad os digo, la vida era perfecta Ah. y existía para que ellos dos la consumieran. Gracias, Mare. Ese inicio que te gusta amar o te atrae o te llama la atención por algo, ¿quieres decir? O que lo recuerdas simplemente. Pues a lo mejor Sí. tiene que ver con la situación particular que de pronto alguien está pasando. Imagínense sentirse triste, dolido, resignado ante una pérdida y leer eso que dice, Mm, en verdad os digo, la vida era perfecta y existía para que esos dos la consumieran. Bueno, pues está perfectamente construida, llega en el momento justo y es cuando uno dice es mía, me corresponde, me pertenece, no la voy a mm. olvidar, además de que es un inicio pues genial, ¿no? Por eso lo Bueno, digo. pues te lo agradezco de corazón y me parece que son esos milagros de la poesía cuando uno abre un libro y sientes que eso lo han escrito para ti, que nadie más conoce a ese autor, que nadie ha leído antes a Proust o a Nabokov o a Virginia Woolf, ¿no? Que te lo han escrito como una carta personal.
y eso me parece que es maravilloso, ¿no? Y en este caso yo creo que se trata como de sintonizar una frecuencia para mí. O sea, yo recuerdo el comienzo de ese cuento, yo no sabía exactamente qué quería contar, pero quería zambullirme sin demasiada lógica racional en cómo puede ser vivir una adolescencia, una primera juventud, ¿no? Entonces, dejando, como digo, un poco de lado toda la parte racional que yo, por supuesto, también tengo, pero quería zambullirme como una experiencia inmersiva, ¿no? Como ahora hacen esas exposiciones inmersivas. Pues yo quería hacer un relato inmersivo donde no importa tanto el argumento, sino ese chaparrón de sensaciones que para mí equivalen a estar vivo, a ser adolescente y a ser consciente de que eres joven en un momento determinado sobre este maltratado planeta Tierra, con toda la belleza, todo el ridículo, toda la bondad, todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Que flota como moléculas alrededor de esta pareja, que es una pareja que yo creo que podía ser cualquier pareja, en fin, eh, atravesados por ese sentimiento de, bueno, pues todo es maravilloso, el locutor en la radio es maravilloso, yo recuerdo que hay como una euforia en el texto que se puede interpretar incluso de una manera perdón, irónica, ¿no? Todo es perfecto, los locutores eran perfectos, la tal era perfecto, la ciudad no recidía, pero que creo que sí corresponde a una experiencia real de lo que significa empezar los primeros pasos en tu vida, ¿no? Hay algo ahí muy maravilloso, creo, muy hermoso que luego a veces se nos olvida o a veces tendemos a ridiculizar. La figura del adolescente ha sido muy ridiculizada muchas veces. Sin embargo, a mí me parece que hay una nobleza y una dignidad en esos primeros pasos que yo reivindico, ¿no? Esa, entre comillas, tontería me parece maravillosa y ojalá pudiéramos recuperarla más a menudo, ¿no? Luego nos volvemos serios, ya somos muy profesionales, yo el primero, y bueno, se trata de entrar en el mundo con pies de baile a veces, ¿no? Y bueno, a ver dónde nos lleva esto. Ese era el impulso, creo, a la hora de escribir. Desde ese punto que me decía un lector de mis libros, me decía una frase que me acuerdo porque me llamó la atención, me pareció una buena descripción. Decía, tus cuentos empiezan ya incendiados, me decía él, ¿no? Me pareció una buena síntesis de cómo yo llego al cuento ya con la carreilla tomada. No se ve la preparación, no empiezo el cuento situando los personajes de una forma un poco más ortodoxa, sino que me tiro de cabeza, ¿no? Y no sé si eso es bueno o malo, pero es la manera que yo entro con mucho impulso en la página y ese impulso intento mantenerlo a lo largo de toda la duración del cuento, ¿no? Que no se pare nunca, que no desciende ese ritmo. Hay muchas preguntas que te iba a hacer y ya están contestadas. Ah, bueno. Pero bueno, pero sí estaría bien que nos contaras la relación entre esa velocidad y la quietud o la contemplación que Mm, aparecen en los relatos. Creo que es de las mm, cosas más importantes que claro. podemos reflexionar en Velocidad de los Jardines. Ese es un poco, yo creo, el contraste y la contradicción que hay en ese libro, ¿no? Que por un lado habla del transcurso, la palabra velocidad es la primera que nos encontramos en el título, y por otro lado es un libro donde también se tiende a congelar determinadas imágenes, ¿no? Entonces, eso creo que me viene también de mi amor por el cine, esa cosa que puede hacer el cine de acelerarse o ralentizarse, ¿no? Y era algo sobre lo que yo pensaba en aquella época y entendía cómo se puede trasladar esto al ámbito literario si es que se puede, ¿no? Entonces creo que es un libro rápido y lento a la vez, ¿no? Un lector también me dijo, yo creo que es un libro que habla de la lentitud. Dijo, un libro que se titula Velocidad de los jardines solo puede hablar de la lentitud, porque obviamente un jardín en principio no es un elemento que uno asocie a la rapidez ni a la velocidad, ¿no? Y esa contradicción irresoluble creo que es un poco el corazón que hace latir el texto, ¿no? Es un texto que se mueve,
y está quieto a la vez. Es un texto que yo creo que se queda quieto a toda velocidad, si eso fuera posible, ¿no? Entonces, eso que es imposible es realmente lo que ofrece el texto, ¿no? Siendo consciente de esa imposibilidad. Pero creo que es la paradoja del tiempo, que es al final el tema del que habla el libro, el paso del tiempo, solo puede entenderse desde esa lógica ilógica, ¿no? Es decir, todos entendemos que sí, que el tiempo transcurre, vamos cumpliendo años, envejecemos, pero a la vez determinados instantes de la vida de todos nosotros están como fuera del devenir, están como en una especie de limbo, como en un ala del tiempo, y sabemos que eso es intocable, que eso es indestructible, ¿no? Bueno, creo que eso también mm, nos hace acumular mucha riqueza en nuestra vida y hace que tengamos un patrimonio vital muy valioso, ¿no? Gracias a eso. Gracias a ese álbum de fotos que en gran medida también es nuestra vida. Bueno, Eloy y todos, para ir pasándonos a técnicas de iluminación, no sé si quieren preguntar algo sobre este libro, Inés, pero de Eduardo, sí. Eloy, perdona, yo creo que para hacer lo que tú, se oye, ¿verdad? Para hacer lo que tú hiciste, hacía falta un grado de fe muy grande en uno mismo. Un escritor novel, no conectado, como tú decías, que empieza en la literatura a plantearse escribir desde el fondo de sí mismo, sin relacionarse específicamente a una plantilla, a una escaleta, a lo que dijiste, sino simplemente a lo que salga, hace falta tener mucha fe. Y hace falta tener mucha fe en su voz cuando uno todavía no la conoce, en creer que uno tiene una voz y que esa voz tiene algo que decir o me va a llevar a algún lugar. Es una voz que aceptas. La pregunta es, ¿nunca dudaste, nunca dudas? Te sientas y creas, o algún día te sientas y dices, pero ¿ya dónde voy con esto? Ya, de verdad, digo, como para, sin tener paralelo alguno, voy a no solo inventarme una historia, voy a contar algo que viene desde el fondo de mí que ni siquiera sé cuál es. Esa duda. Sí, es una pregunta muy, muy buena y muy pertinente. Muchas gracias, Eduardo, porque yo cuando escribí Velocidad de los Jardines no tenía ninguna seguridad. Es paradójico. No era una persona segura de sí misma para nada, ni estaba convencido. Para mí tenía algo de huida hacia adelante. Es decir, yo no sé dónde voy, pero tengo que ir. Tengo que ir porque muchas cosas que para mí son importantes dependen de que yo escriba este librito. Fíjate qué tontería, ¿no? Es por un lado, creo, una inseguridad absoluta, un temblor absoluto, y por otro lado, la conciencia en paralelo de que yo tengo que sacar esto adelante porque para mí realmente sí es importante. Es una salida, te diría, más vital que otra cosa. O sea, yo no pensaba en términos de venta de libros, de proyección, de visibilidad, sino tengo que encontrar una vía de escape a una vida que me resultaba quizás excesivamente áspera en ese momento, eh, dura de vivir, yo la sentía así, y el oasis que yo tenía de belleza, de aire, de oxígeno, era esos ratos que yo podía robar a las obligaciones para sentarme a escribir aquellas cosas de las que no tenía, por supuesto, ni la menor forma de saber si serían recibidas o no. Creo que era un cóctel, ahora lo pienso, me parece extraño entre una gran vulnerabilidad y una gran fragilidad y por otro lado una determinación muy,
muy tremenda, ¿no? Entonces, ahora me resulta curioso y me pregunto, ¿de dónde sacaba ese muchacho esa determinación? O sea, si no tenía ningún estímulo para escribir, nadie le animaba, era todo como muy de picar piedra, lo digo sin ningún dramatismo y sin que parezca nada heroico, pero era un poco eso, el preso que va acabando el túnel y dices, bueno, igual no consigues nunca llegar a la luz del sol, ¿no? No consigue llegar al final del túnel, pero es que casi no me queda otra opción, ¿no? Era un poco un planteamiento muy de topo que escarba. O sea, yo lo veo así, lo veo más huida hacia adelante que creo que es la expresión que mejor se adapta a cómo me podía sentir yo entonces. Bueno, gracias Eduardo, Mm, muy buena pregunta. Bueno, para hacer una pequeña introducción a técnicas de iluminación, podemos decir que con este libro es el libro con el que te consolidas, ¿no? Como escritor. Son 10 historias diferentes, se pueden leer independientemente y tratan mucho del conflicto, de los grandes conflictos del ser humano. Está lo narrativo, encontramos lo onírico, lo sensorial, algo típico en ti, porque en todos tus libros lo sensorial y lo sensible, lo poético, siempre está presente. Estos personajes de, de técnicas de iluminación, hay algo que a mí me gusta mucho de esto porque, de estos personajes, porque es importante las voces y la libertad de la expresión de los personajes. Los personajes se expresan sin sentirse juzgados. Si me decís qué es lo más importante de técnicas de iluminación, personalmente digo eso, porque hoy es muy difícil no sentirse juzgado, ¿no? Porque todos juzgamos, es lo primero que hacemos. Hay humor, hay extrañeza y sobre todo una mirada que nos invita a ver ese mundo luminoso de Eloy Tizón. Voy a leerles esto de la página 55. Digo la página porque sé que Mar me Ah, sí, pidió lo por entiendo. chat la página. Y solo voy a leer un pequeño párrafo de este cuento que nos lleva a la calma, a la reflexión y a perdernos en algún lugar invisible. Perderse no es fácil, requiere superar grandes obstáculos, huir de los lugares comunes, de los hábitos que nos cercan, esquivar escrupulosamente las caras conocidas de amistades y familiares para las que significamos algo y tenemos un pasado que nos narra. Este cuento que se llama La calidad del aire, que nos lleva a la calma y a la reflexión, a perdernos en algún lugar. Eloy, eh, ¿qué crees que ilumina este libro? ¿La realidad, la imaginación o el propio lenguaje? Esto se los puedo preguntar a todos los lectores también. Sí. Creo que es más una pregunta para los lectores que para ti, pero bueno, Vale. Bueno, Técnicas es un libro muy diferente, creo yo, de Velocidad, aunque hay un latido poético en los dos y esa mirada, creo que cargada de... Hay hay un micrófono por ahí abierto. sí, Puede ser Dan- Daniel. Vale, ay, gracias, Daniel. gracias. Hay ciertos rasgos, señas de identidad, diría yo, que se mantienen en todos mis libros, creo. Pero claro, es muy diferente Sí, porque Velocidad de los Jardines era el libro de de la década que va de los 20 a los 30, vamos a decir. Y Técnicas de Iluminación es el periodo que abarca la década de los 40 a los 50. Es decir, la posición vital es completamente distinta, ¿no? Es un libro, yo diría, escrito con conciencia lo digo con comillas, de madurez, pero a la vez de incomodidad ante la madurez, porque yo creo que no es el libro, o yo no tengo la sensación como de haber conquistado algo, o de haber llegado a algún sitio, que eso es una imagen que nos venden mucho en la sociedad occidental, ¿no? Parece que a partir de los 45 más o menos, o a los 50 llegas como a un lugar de sabiduría, de conocimiento, ¿no? Y yo me rebelo contra esa idea porque mi experiencia es que uno
llega a un lugar donde también se siente bastante perdido. O yo por lo menos, no quiero generalizar, pero yo llegué a un lugar que no era un lugar sereno de conquista, sino que era un lugar también lleno de inseguridades y donde el suelo se movía bajo los pies. Eh, entonces yo quería reflejar, por un lado, personajes que ya no son tan jóvenes como eran los de Velocidad, que están más acorde con mi propia cronología, e incidir en ese aspecto de un cierto extravío. De manera intuitiva, esto te das cuenta luego cuando armas el libro, pero yo tendía a fijarme en vidas un tanto extraviadas, en personajes que no han encontrado su lugar en el mundo, que deambulan. El primer cuento, bueno, está puesto bajo la advocación de Robert Balser, que era casi un vagabundo profesional, vamos a llamar, ¿no? Y es una invitación a caminar, a deambular, a no pensar en objetivos, sino a salir, a abandonar la seguridad de nuestras casas y a ver qué nos encontramos fuera, ¿no? Y yo creo que eso se mantiene a lo largo de todo el libro, en el sentido de que todos los personajes en mayor o menor grado están muy perdidos, muy perdidos. Y a mí eso me produce simpatía. O sea, alguna vez en las entrevistas me señalaban eso, ¿no? Bueno, pero tus personajes andan como, son como un poco extraterrestres, andan muy perdidos en la vida. Y yo pienso, bueno, son un reflejo de cómo veía yo el mundo en ese momento, ¿no? Me parece que también hay esa falsa sensación de seguridad, de, bueno, todos parece o podemos dar esa impresión que sabemos lo que hacemos, dónde vamos, pero si rascas un poco la superficie, no tenemos ni puñetera idea de qué hacemos, de a dónde vamos, ni por qué lo hacemos. Entonces hay un personaje eh, del cuento Manchas Solares, que es un personaje que sufre el abandono de su pareja. Si recordáis, está totalmente sobrepasado por la situación, donde yo, bueno, veo con humor, y me alegro que lo hayas mencionado, esa situación. Me hace un poco de gracia este personaje y en momentos me río de lo patético que es, sin ridiculizarlo. O sea, yo también lo comprendo porque yo soy también ese personaje ridículo y patético, pero hay un momento en que el personaje se aconseja a sí mismo y dice, tú haz como si las cosas tuvieran sentido aunque no lo tengan, ¿no? Y para mí es una enseñanza que yo he aprendido de ese personaje. No es algo que yo sepa y se lo haya otorgado al personaje. No, no, yo lo aprendí de ese personaje. Ese personaje me enseñó una mirada que yo a veces me repito en mi vida diaria. Yo a veces, como todos nosotros, me veo en situaciones extrañas, incómodas, lugares en los que no me apetece estar, y yo siempre digo, tira para adelante y tú haz como que tiene sentido, aunque no tenga ningún sentido. Y yo realmente es lo que más me puede acercar a una cierta filosofía vital sin ningún ánimo de enseñar ninguna gran verdad, ni de lo que intento alejarme, ¿no? De ninguna verdad para ser grabada en mármol, ¿no? Sino esas esos pequeños remiendos que al final nos ayudan a ir viviendo, que yo creo bastante en eso, ¿no? El personaje dice, bueno, al final tocamos, improvisamos todos, o sea, tocamos de oído. Ese creo que es una de las no conclusiones a las que yo llegué cuando me acerqué a los 50 años, ¿no? No tenemos un secreto, no sabemos algo. Yo no puedo plantarme delante de un chaval o de una joven de 20 años y decirle, mira, vamos a sentarnos, yo te voy a explicar lo que es la vida desde la altura de mi sabiduría. O sea, es ridículo, probablemente sea al revés, yo podría aprender mucho más del joven que no en sentido contrario. Entonces hay que tener cuidado, creo, con con esa superioridad o esa creencia que a veces nos lleva a pensar que hemos llegado, que ya estamos, ¿no? Que ya está resuelta la vida. La vida nunca está resuelta, creo yo. Lo que ilumina este libro, por recoger tu pregunta, creo que es esa noción de seguir adelante pese a todo, esa noción que parece sencilla, pero creo que hay que asimilarla de la vida sigue, la vida sigue, la vida sigue. Creo que al final de estos cuentos
que a veces los personajes lo pasan mal, viven situaciones difíciles, algunas muy duras, pero ninguno acaba destruido. Todos siguen adelante, ¿no? Con sus heridas, con su cojera, con su alma maltrecha, pero siguen adelante. Y eso para mí, en el momento de escribir el libro, era una necesidad más vital que literaria. Yo necesito que en las obras de arte haya al menos un resquicio de luz, ¿no? Que no todo sea caos, destrucción, muerte, calamidad. Yo no me opongo a que triunfe el mal, ni siquiera en el arte. Yo quiero concederle la posibilidad, sin caer en ningún happy flower de ningún tipo, pero la posibilidad de que el mal sea vencido. Por lo menos que haya ese resquicio de que el bien puede imponerse, puede seguir adelante. No todo acaba en tragedia y en dolor. Eh, Porque lanzar ese mensaje absolutamente nihilista en tiempos tan oscuros como los que vivimos, me parece mal, la verdad. Desde un punto de vista ético, moral, me parece mal. Creo que también tenemos derecho a reivindicar la alegría, el placer, la risa, el hedonismo, por supuesto, sin olvidar todo lo que ocurre en el mundo, que en muchos casos es terrible, es terrorífico, es una película de terror, ¿no? Pero yo quiero que la literatura y el arte deje ese espacio, nos deje respirar. Me encantó lo que decís de hacer como Ah, sí, sí, el hacer como sí. sí, eso es. Eh, Eloy, ¿por qué crees que estas historias son breves, pero que transmites algo tan profundo en historias breves, en estas historias tan breves? Porque, por ejemplo, en Los horarios cambiados, reflexionas sobre el arte de escribir y el lugar idóneo para escribir. Bueno, también tienes un toque, digamos, de humor o de ironía en Volver a Oz, cuando dices tenía zapatos rojos, ¿no? Que no se los quitaba ni para ir al dentista. Y en Nautilus, que es para mí uno de los cuentos más difíciles, pero quizás el más sanador, ¿no? El que hace es una catarsis, digamos, y es el último. Eh, ¿Tú qué nos contarías? Son cuentos, la mayoría fueron difíciles de escribir. Nautilus fue un cuento duro para mí, porque claro, te metes en un lugar muy oscuro, pero me parecía que en un libro que habla bastante de la posibilidad de encontrar luz o claridad en la vida cotidiana, en lo que nos rodea, me parecía importante también mostrar la oscuridad total, que es, bueno, en este caso la pérdida de un hijo, que es la tragedia mayor al que se puede enfrentar. Entonces, incluso en ese pozo, porque no se puede llamar de otra manera, se puede atisbar algo de esperanza. Ese era un poco el arma que yo tenía para enfrentarme a ese cuento, ¿no? Entonces, esa experiencia por la que pasa el padre, que es terrorífica, eh, creo que al final el personaje no resulta destruido, sino que la vida tiene continuidad, ¿no? Que eso me parece que es muy importante. Y considero que es el cuento en el que yo más me he acercado a algo muy en carne viva, que es ese dolor de la pérdida, que yo lo había intentado en otros textos y nunca había encontrado el tono, el ritmo, la voz o la madurez o el punto emocional para conseguir acercarlo, y ahí yo creo que yo sí tuve la sensación de al menos rozarlo, ¿no? Rozar esa textura tan áspera y tan inclemente de la pérdida. Y, y realmente pensé que no podía ir más lejos ya que en ese cuento. Lo digo, lo dije incluso en la presentación de Madrid. Me pareció, yo ya no puedo ir más lejos, ¿no? No puedo. Puedo escribir otras cosas, explorar otros caminos, como he intentado hacer luego en un libro posterior como Plegaria, pero en este sendero yo no soy capaz de llegar a más verdad que la que hay ahí. El cuento, no digo que el cuento sea bueno, malo, o sea, yo no lo juzgo, no puedo juzgarlo en términos literarios, ni me corresponde y además sería ridículo, sino en términos emocionales yo no puedo ir más allá. Creo que es lo más honesto
la forma más honesta en la que yo puedo acercarme a la pérdida. Es esa. No podría hacerlo de otra manera, ni siquiera hoy, que ya han pasado 12 años desde que se publicó el libro. Y vas haciéndolo, como dice, no estoy llorando, no estoy llorando, aunque lo parezca. Y Mm, ese sentimiento va llegando mm, hasta el final, hasta Nautilus, que sí. ahí creo que es donde todo explota, ¿no? En ese cuento es donde Mm, confluyen todo el resto mm, de los cuentos. No sí. sé si quieren comentar algo, pueden comentar lo que queráis. Em, Daniel, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eloy? ¿qué tal, Hola Daniel? a todos, hola a todos los colegas. Muchas gracias por la invitación, Inés. Me encantó lo que ha dicho hasta ahora Eloy Tizón, evidentemente. Muchas gracias. Un gran escritor, se nota. Sobre todo, dos cositas. Lo de la fe que hay que tener para ese libro a los 28, ¿verdad? Mm, Cuando uno está más lleno de dudas que de otra cosa, pero necesita decirle contarle su visión, diría, al mundo, ¿no? Sacar ese libro, contar su historia, o por mm, boca de otros personajes, escribir un libro, a pesar de que tenga muchas dudas de que esto es realmente necesario, pero como dice, había que ir hacia adelante, ¿no? No bien a dónde, sino sacar esas historias con tu voz, en este caso juvenil. Yo fui mm, mucho más temeroso, estuve muchos años en el periodismo, y recién a los 40 y pico me animé hice libros de historia, de crónicas, y recién ajá, a los 40 y pico me animé empecé a sacar ficción. Sí, primero cuentos y novelas actualmente. Y ujú, bueno, lo segundo que me impresionó mucho fue en cuanto a la génesis de tus historias, como un determinado cuento, o los cuentos, en este caso de velocidad de los jardines, creo que era, ese estado de disponibilidad que tienes tú cuando entras al estudio, te concentras. En mi caso, yo hago un ritual todas las mañanas, me preparo el mate, eso es. ese ritual rioplatense, ¿verdad? Abro la laptop, tengo un cuadernito al lado, empiezo a garabatear ahí a ver si voy a seguir con la novela que estoy, en este caso, o voy a escribir algún cuento o alguna cosa nueva. Y tú dijiste, y me sentí muy identificado porque me ha pasado, que ahí, en ese estado de disponibilidad, de escucha que tienes, los futuros personajes te vienen Eso y te dicen, hey, Eloy, cuéntame la historia tú, que eres escritor, ¿verdad? Me pareció espectacular eso y real. A mí me pasó. Y específicamente con el cuento El Viajante. Yo tengo aquí en este librito de sí. cuentos, que salió el año pasado, se llama 12 formas de la soledad, aquí en Colonia, Uruguay. Este, Ganó un premio municipal incluso. Hay un cuento que se llama El Viajante. Hemos coincidido entonces en esa figura, ¿no? Es un viajante de comercio que recorre los departamentos del suroeste del Uruguay, en este caso en la década 2000 lo pongo, ¿verdad? Y es una vida absolutamente rutinaria, anodina, prácticamente anónima. Yo no tengo ninguna vinculación tampoco como tú con los viajantes de comercio, ni mi familia, ni todos lo hemos sido. Son personajes que yo he observado de lejos, los he visto en sus autos, o bajar de los autobuses con su maletín, porque todavía hay viajantes de comercio, a pesar de la Sí. digitalización, ¿no? Que quedan algunos. Y bueno, a mí me pasó que en uno de los cuentos creo que más interesantes que hay, son 12, donde esta persona me cuenta la historia, que es totalmente anodina, me dice, bueno, pero cuéntala, porque si de otra forma nadie más la va a saber. Y uno de los talleristas que tengo aquí en Carmelo, Colonia, me dijo, ese cuento está muy bueno, dice, pero realmente no pasa nada, ¿no? Ay. Tu idea era, me preguntó el tallerista, tu idea era que no pasa nada en el cuento, porque no tiene un accidente automovilístico ni nada. Es simplemente un día en la vida de un viajante que va por ahí, por los caminos del Uruguay.
No, le digo, la idea es que no pase nada. Así que me pareció fascinante lo que dijiste, y aquello de que creo que el gallego Manuel Rivas decía, a contrario de lo que se piensa, las historias nos encuentran, nos buscan a nosotros, escritores, ¿no? Al revés. Sí. No es que uno salga a buscarlas, sino que te vienen, te cruzan, te hablan, los futuros personajes, como decías vos. Así que, bueno, espero pronto leer Pues alguno de tus libros. muchas gracias por tu intervención, Daniel. Enhorabuena por tu libro, por tu premio, pero que llegue a mis manos por alguna vía Te voy a y, mandar a Inés. y pueda Inés, leerlo. Ah, genial. Y bueno, tú has mencionado esas 3 palabras que es como mencionar casi al demonio, ¿no? El no pasa nada. Yo sí, llevo peleándome con esa queja o con esa crítica casi desde que tengo noción o desde que empecé a interesarme por la literatura, ¿no? Esa manía de que tiene que pasar algo y entendemos pasar algo que al final el personaje vaya en coche y se estampe contra un árbol o que al final, ¿no? Tiene que ser, entonces sí ha pasado algo. Pero yo estoy convencido de que pasan muchas cosas cuando no pasa nada, ¿no? Como seguramente tú también estás convencido. Entonces, esa mirada a lo cotidiano, a lo aparentemente intrascendente, a qué ocurre con ese personaje que está ahí solo tomándose un café, creo que lo que rodea el acontecimiento a veces es mucho más interesante que el acontecimiento en sí. O sea, la guerra de Troya ya nos la han contado inmejorablemente, ¿no? Pero a mí me produce curiosidad qué pasó aquel día, no sé, en las casas, qué comieron en las casas, cómo durmieron, qué ropa se pusieron. Eso es, ¿no? Realmente creo que el acontecimiento es la épica y el alrededor del acontecimiento es la lírica que a muchos cuentistas o que estamos cerca de la poesía generalmente nos interesa más, ¿no? Entonces, en ese territorio de lo nimio, de lo intrascendente, creo que nosotros vemos una mina para explorar, ¿no? Pero luego publicas el libro y siempre habrá algún crítico que te diga, que es una crítica que se hizo cuando salió Velocidad de los Jardines, bueno, este tipo escribe bien, tiene dominio del lenguaje, pero son cuentos en los que no pasa nada, ¿no? Entonces, falta es acción. como ponerte una lápida sobre encima, ¿no? Todo lo No demás entendió puede nada. estar bien, pero claro, si no pasa nada, ¿de qué estamos hablando aquí? Ya nos ponemos nerviosos. Son cuentos, son poemas en prosa, son ahí ya las etiquetas empiezan a despegarse y hay determinadas personas que eso les pone muy nervioso, ¿no? Cuando nosotros tratamos generalmente de escribir, y el caso de Leonardo, por ejemplo, de León es clarísimo, escribes justo en los espacios entre las etiquetas, ¿no? Los libros de Leonardo que son ensayos, que son relatos, que son reflexiones, que son aforismos, y no son nada de eso y son todo a la vez u otra cosa distinta, ¿no? Es son criaturas anfibias y eso generalmente a los creadores nos fascina mucho y a una tipología de lector y a determinado sector de la crítica pues le pone muy nervioso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos escribir pensando en que alguien vaya a decir, ay, es que no pasa nada, ¿no? Es ridículo. Bueno, vamos a pasar del fuego, de la luz al fuego. Dejamos técnicas de iluminación. A veces el consuelo es aprender a mirar con ternura, ¿no? En este libro de técnicas de iluminación me parece muy conmovedor. Y bueno, terminamos un poco hablando de Plegaria para Pirómanos, tu último libro. Si técnicas de iluminación fue la búsqueda y la revelación, aquí en Pirómanos se vuelve fuego todo. Arde la escritura por donde veamos. Eh, Siempre es luminosa, porque es algo característico en ti, pero esta vez se siente vibrar la madurez, ¿no? En el interior de cada cuento. Estos 9 cuentos con este personaje erizo, que es fotógrafo, padre de familia,
bueno, en esta diversidad de facetas, en esta multiplicidad, cuántas vidas caben en una sola identidad. Mm. Y eso es el misterio que nos invita Plegarias de Pirómano, ¿no? El misterio del ser, de ser muchos y uno a la vez. Entonces, bueno, Eloy, te dejo, Creo, yo si me permitís, creo que sí. Mar querías decir algo, ¿no? He Ah, visto una mano por ahí que flotaba. ¿Qué pasa flotando? sí, sí, Pues Mar, sí, perdón, Mar una Pérez. disculpa. Bueno, solamente quería comentar del libro anterior que de Ah, alguna manera había tenido la idea de tiempo que las bolsas o las maletas cuando viajamos reflejan quiénes somos. O sea, a veces hay quien va al gimnasio y lleva una maleta de diseñador con pedrería colgando del llavero, etcétera. Entonces, de pronto me encuentro un texto que dice a tal maleta, tal carácter, y dije, sí, exactamente, me encanta cómo este autor desarrolla estas cosas mm, y recopila frases de ideas que de alguna manera tenemos todos y de una manera como muy concreta. Bueno, no sé si todos. Y con relación a que sus personajes ya van encarrerados cuando inicia la historia, pues tenía varios ejemplos de esto en el libro anterior, pero acá se ve mucho más patente. Y bueno, de este libro, pues yo creo que quienes pretendemos escribir el mejor ejemplo de la segunda persona en mm, futuro sostenida, hay que venir aquí. El mejor ejemplo de una voz femenina a través de un hombre, pues hay que venir aquí. Es imperdible y era lo que quería decir. Gracias. bueno, muchísimas gracias. Muy generosa, Mar Pérez. Te lo agradezco de corazón. Yo también quería Del cuento, interrumpir. sí, Leo, Yo quería interrumpir porque es el momento interrumpe. adecuado. Porque cuando comentaste este comentario que te regaló un lector de que tus cuentos ya empezaban incendiados, yo sentí que vos venías como a levantar la plegaria cuando el pirómano ya había hecho su trabajo, digamos, ¿no? Pero a propósito de lo incendiario de esas piezas y de otras, a mí me ocurrió este año que leí Seda Salvaje, una Ah, vieja novela tuya. Y sí. si hay algo que encontré en el protagonista de ese libro, es cierta vocación enfermiza por imprimir sentido a toda velocidad sobre todo. El Mm. mundo arde de sentido y es una posición, si se me permite, un tanto paranoica, la del personaje. Y como Piglia dice que el mejor lector es el lector que activa la función paranoide, porque entrevé sentidos en todas partes, me preguntaba si precisamente jugar a que las cosas tengan sentido, aunque no lo tengan, no es en algún punto una apuesta por un sentido más allá de lo evidente en el que ciegamente creemos y al fin y al cabo no somos, sobre todo cuando escribimos, unos paranoicos en potencia. Bueno, eso tú y yo en privado sabemos la respuesta, Leonardo, que es una afirmación en letras capitulares. grandes. Y está muy bien visto porque, bueno, lo has relacionado con esa novela lejana, con Seda Salvaje, donde hay un personaje, yo diría el más, quizá uno de los más desequilibrados en los que yo me he metido, que realmente es lo que busca es una especie de hermenéutica enloquecida, si nos ponemos en el plano de Piglia, donde él entiende que el mundo es un texto muy difícil de entender, pero él en todo lee efectivamente algo, ¿no? Las vidas ajenas son portadoras de determinados signos que para él esconden algún tipo de verdad, y claro, eso te convierte en un poco en un detective de algo que te conduce a la locura, seguramente, ¿no? En ese personaje creo que está expuesto de la manera más clara. Pero probablemente, ahora que lo dices y pensando en ello, quizá esos personajes perdidos de los que yo hablaba sean personajes que buscan imprimir un sentido. Eh, Cosa que yo creo que me resisto bastante a hacer. No sé si, o sea, yo no creo, a lo mejor me equivoco, porque no somos los mejores lectores de nuestros libros, pero creo que mis personajes
al final de ese recorrido que hacen, no llegan a una gran verdad, creo yo. Yo trato de hacer lo contrario, ¿no? De hecho, creo que algún personaje también lo dice, como de que, no recuerdo exactamente cómo es, pero que todas las historias al final se llega a alguna conclusión, el personaje aprende algo y dice, no has aprendido nada de toda esta historia, ¿no? Me parece que la voz del narrador le dice, no has aprendido nada, porque yo creo que eso es como una enseñanza muy de Hollywood, muy de Disney, ¿no? Al final siempre hay una cosecha, hay una recolección, ¿no? Después de todas las trabas, los obstáculos, el amor que nos da la espalda, la reconquista, al final nos llevamos algo. Y la vida, creo, no sé si estaremos todos de acuerdo, la vida no es así. La vida tropezamos, nos enamoramos, nos desenamoramos, volvemos a enamorarnos de la misma persona de la que no nos convendría enamorarnos. Y al final, de todo ese desgaste emocional, de toda esa inversión de energía realmente en cantidades enormes, pues nos vemos sentados frente al cielo estrellado y preguntándonos qué demonios ha pasado aquí, no sé cómo interpretar esto, no sé cómo seguir. Y a mí me interesa más llegar a esa verdad humana de colocar al personaje en la incertidumbre. Yo prefiero terminar los cuentos con el personaje enfrentado a un no sé que al personaje diciendo, ah, bien, ahora soy más sabio, sí, ahora era, era ateo y me he vuelto creyente, o era tal y me he vuelto otra cosa, ¿no? Porque me parece muy simplón y creo que el tejido humano es mucho más complejo que todo eso. Creo que para mí el lugar propicio es llegar a ese espacio de, bueno, donde algo tiende a cerrarse, a clausurarse, sin que sea un final completamente cerrado, siempre dejando algo abierto que no resulte frustrante para el lector, pero sin darle la gran sabiduría, ¿no? Ese es el punto de ambigüedad que me resulta complicado llegar. Los finales en general me cuestan trabajo porque es un espacio ambiguo, es un espacio ambivalente donde algo tiene que tender a cerrarse, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando era estudiante me impresionaba en las clases de dibujo técnico, cuando el profesor nos explicaba que las líneas paralelas en realidad convergían en un punto del infinito, porque era algo que en mi cabeza no puede entrar. O sea, dos líneas paralelas para mí son dos líneas que no se juntan jamás, ¿no? Sin embargo, ese lugar extraño donde dos caminos pueden ser a la vez paralelos e imaginar que en algún punto lejano del cosmos van a confluir, me parece que es un lugar interesante para colocarse, porque no es el lugar de la certeza, obviamente, que es algo de lo que yo huyo, es más bien el lugar de la incerteza, el lugar de la posibilidad, de la duda, del y sí, y dejar ahí el cuento y que no resulte una experiencia frustrante, a mí me atrae y es un desafío al que intento responder. Emma, ¿querías decir algo? Sí, pero no sé si Inés querías tú antes, No, no, eh, no, no. Habla tú, Emma. querías decir antes, si quieres No, el no, libro no, y no. luego yo ya hablo. Si no te preocupes, dilo tú si quieres que estabas con el libro y luego yo ya. Sí, sí. Bueno, lo que pasa que no sé si no demorará en esta reflexión, porque parte de nuestra condición como seres humanos es la culpa y el perdón. Y entonces durante tu libro, durante plegarias, es como una negociación, ¿no? Una negociación y aprender a convivir con ellos. Será por eso que tus cuentos te cuesta tanto el final, Mm, porque estás negociando uno a uno para poder llegar a ese, bueno, a esa redención. mm. Bueno, me parece muy buena lectura la que haces, Inés. Yo creo que a mí me cuesta
quizá porque, a ver, todos desde un punto de vista humano necesitamos aferrarnos a alguna certeza. No podemos vivir sin tener al menos alguna sospecha de que algo tiene o presenta una cierta solidez. No podríamos vivir en la incertidumbre absoluta. Sin embargo, en la literatura yo intento colocarme en el lugar de la incertidumbre y aguantar ahí. Eso creo que es como aguantarte casi en un dedo del pie, ¿no? Y creo que en la literatura sí se puede hacer, o sea, colocarme en ese lugar de incertidumbre y no ceder a la tentación de dar el paso y decir, he llegado al suelo firme, he llegado a la costa. Yo intento ahí, entre comillas, pasarlo mal, aunque también me estoy divirtiendo y lo estoy disfrutando, pero no mantenerme en esa posición incómoda. Porque yo entiendo que ese viaje que yo hago, un poco a través de lo desconocido, en fin, en minúsculas lo digo, no es que sea un viaje eh, telúrico para nada, pero bueno, es caminar hacia lo desconocido, me parece que esa es la dirección de la literatura. Esa cierta incomodidad que yo siento a veces cuando escribo el texto, cuando me pierdo, cuando no sé dónde va a desembocar, es el recorrido que yo invito al lector a hacer. Y creo que el lector puede sentir, o al menos algunos lectores, o no sé si a vosotros os ha pasado, decir, este camino un poco titubeante que yo sigo al leer este escritor, es el camino que él ha hecho, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto de abrazo con el lector, o de compartir al lector. Hay una perplejidad que hemos vivido los dos. Primero yo, porque he escrito el texto, pero luego tú también vas a entrar en esa perplejidad. Y esa es la comunión que puede establecerse, a mi modo de ver, entre el texto y el lector, que es lo más hermoso que puede dar la literatura, por otro lado, ¿no? No creo que haya una belleza mayor que esa. Emma, cuéntanos. Emma, A ver, le has contestado un poco, pero de todas maneras a mí me gustan mucho los dos epígrafes, que creo que están muy relacionados, con los que se abre primero Técnicas de Iluminación, que se inicia con una cita de Simone Weil: no es más que un defecto carecer de la facultad de alimentarse de luz. Y en plegaria dice: Señor, escúchame, no sé cómo encender el fuego, pero todavía soy capaz de recitar la plegaria. Entonces, me parece que eres como en Juan Ramón Jiménez en su poema Espacio. No puedes alimentarte como escritor de otra cosa que no sea el fuego y la luz. Pero no solamente te alimentas, sino que para mí, por lo menos, en todos tus cuentos, en tus libros, las ofreces así, a manos llenas. Y sí que Bueno, quería darte las gracias por eso, porque no es algo que se encuentre, ¿no? Ese fuego y sobre todo esa luz, aún en lo que tú has dicho, porque también es verdad que hay oscuridad, y aunque en algunos relatos, ¿no? Pero claro, también es que hay oscuridad en la vida y hay que de alguna forma mostrarla, ¿no? Entonces, la verdad que sí que la has ido contestando, pero la pregunta era como que en una entrevista de hace años comentaste que los relatos se escriben con un poco de música y un poco de sangre. Y eso me encantó. La pregunta es, ¿cómo encuentras el equilibrio, si te es sencillo mientras escribes o lo tienes luego que buscar una vez escrita la primera versión, ese equilibrio entre la música y la sangre? Porque una de las cosas que me encanta de tus relatos es el sentido del humor, que también lo hay, ¿no? Entonces simplemente era eso. bueno, muchísimas gracias. Eres muy generosa, Emma. Y yo creo que todos nos movemos también en parámetros intuitivos cuando escribimos, ¿no? Todos los que estamos aquí, o la mayoría, somos escritores y me parece que aplicamos la inteligencia, aplicamos lo que sabemos, pero también hay una parte de pura intuición. Entonces, yo sí creo que mis cuentos, un factor importante es el equilibrio, tú lo has dicho bien, es decir, yo trabajo con determinados elementos que para mí son importantes que estén, se han mencionado aquí, está la poesía, está la ternura, está cierto dolor o cierto desgarro, está el sentido del humor, la música,
que podemos decir que tenga el texto. Y yo, es como una paleta de colores, yo los voy trabajando en el texto, intentando que haya más o menos un equilibrio y que el texto no se despeñe ni hacia la tragedia, que no me sentiría cómodo, ni tampoco hacia el puro chiste humorístico, que tampoco me sentiría cómodo. Es decir, es una cuestión de dosificar al final. Yo no sé si lo hago bien o mal, pero bueno, utilizo un poco ese radar interno que todos tenemos, creo, para decir, bueno, aquí se me va demasiado hacia lo oscuro o aquí me estoy poniendo demasiado de un lirismo excesivo. Entonces, bueno, vas contrarrestando, creo que unos elementos con otros, hasta que más o menos ese cuadro tú consideras que la proporción es aceptable. Por supuesto, nunca llegas a, la, a darte por satisfecho del todo en lo que escribes, eso lo sabemos, pero cuando me parece que están más o menos los elementos que yo quiero que estén en juego, que ninguno se come a los demás, que hay esos elementos, entonces es cuando empiezo a plantearme que el texto puede estar terminado o puede estar ya cerca del final, ¿no? Cuando hay ese equilibrio entre bueno, los diferentes ingredientes del texto. Javier, Rosy, o ¿dónde? no sé si tú, Inés, querías decir No, algo. no, no, Javier, no lo había visto. Bueno, yo ya se ha hablado mucho y te han preguntado. Yo lo que quería es, en un grupo como este, que yo creo que valora tanto la escritura de Eloy, es muy posible que todos conozcáis que él tiene un cuarto libro de relatos, Ah, pero si alguien no lo te conoce, lo agradezco, te lo es agradezco. Parpadeos Sí. en anagrama. Y es un libro magnífico. Y no sé si así como a bocajarro te puedo decir, te puedo preguntar, Eloy, Sí. ¿qué representa este libro en tu producción? Porque y si yo no estoy equivocado, es el segundo. Em, no, a mí me encanta, ¿eh? Y Bueno, si alguien no lo ha leído, realmente merece mucho la pena. Es un poquito más eh, difícil de conseguir, pero sí. tengo que decir que está prácticamente en la mayoría de las bibliotecas públicas, lo Mm. cual es siempre una maravilla. Pues te agradezco que lo menciones, Javier. Si no lo hemos incluido en esta charla, es precisamente por lo que tú has dicho, porque yo creo que es un libro difícil de Sí, encontrar. Bueno, tampoco queríamos ponérselo difícil, entonces nos hemos centrado en los tres que son más asequibles. Pero yo no reniego de ese libro. En algún momento se va a recuperar, eso lo tengo hablado con Juan Casamayor de Páginas de Espuma. Seguramente habrá retoques, porque creo que es un libro que sí me... Dice Mar que sea pronto, se lo diré al editor. Habrá algún retoque porque sí me parece que es un libro tal vez más inconexo que los otros, ¿no? Creo que sí, bueno, en esa época no me importaba tanto que hubiera, que los libros tuvieran unidad, cosa que en los dos últimos, en técnicas y plegarias, sí creo que me importa más. Y llegaré en un parpadeo, dice Leonardo. Y es un libro que tiene cosas que me gustan y otras que no. O sea, lo veo en general más desigual, quizá, que los otros tres libros, ¿no? Y ha quedado un poco como el hijo feo, ¿no? El hijo feo de la familia o el que se habla menos. Entonces también tengo que para la FIL de Guadalajara, creo que ojalá, para la de ojalá. este año no, Mar. Para la siguiente quizá no lo descarto. Es un libro del que se ha hablado menos, se ha leído menos, ha quedado un poco como, digamos, más esquinado. Y me produce curiosidad ver si se publica en una editorial con respaldo, como Páginas de Espuma, hay un trabajo de editing en el libro, si hay lectores que se interesen por ese libro o no, ¿no? Porque yo durante muchos años fui el escritor de Velocidad de los Jardines, ¿no? Incluso las novelas que publiqué, la que ha mencionado Leonardo, Seda Salvaje, Labia y otras, pre- no contaban
hasta que yo creo que técnicas de iluminación cambió un poco el foco y se vio que, bueno, que yo podía ser autor de más libros aparte de Velocidad de los Jardines. Y Parpadeos quedó, yo creo que sufrió un poco esa presencia mayor de velocidad y los lectores consideraron, bueno, que quizá yo ya había escrito el gran libro y ya este no tenía mucha cabida, que puede ser que llevase razón o no. Pero creo que es un libro que me produce curiosidad rescatar como a ver qué pasa. No lo tengo claro. Algunos textos que hay ahí a mí todavía me gustan, creo que todavía se sostienen. Otros quizá los siento como más alejados. Pero bueno, hay ahí también un libro, creo que con posibilidades de ser rescatado y ojalá reivindicado. Y te agradezco de nuevo que lo hayas sacado a la luz. Al hijo feo lo has mostrado. Al Lo has patito feo. mostrado. Al patito feo. Hemos Bien. recorrido en esta charla los 3 territorios, la velocidad, la luz y el fuego, y en todos el hoy nos recuerda que escribir y leer son actos de fe. Les agradezco a todos por estar presentes, por acompañarme. Eloy, un Soy yo, placer, como bueno, siempre, soy yo tenerte. el que os agradezco a todos. A mí el tiempo se me ha pasado volando, ojalá que a vosotros también, y podríamos seguir hablando de Y literatura sí, mucho tiempo, pero en todo caso me ha encantado veros, volver a veros, a los que sois amigos muy queridos, y poneros cara a los que todavía no os conocía, pero que ya a partir de hoy os considero también dentro de mi círculo de amistades. Así que mil gracias a todos y un abrazo virtual y real. gracias a ti, y Muchas quería gracias. aprovechar para invitarlos al próximo club de lectura con el libro Después de la piscina, que está en 3 hermanas, que contamos con la autora, Mar Carrillo de Albornoz. Y bueno, ya les diré la fecha, si quieren unirse, estaré encantada, porque ha sido una charla muy enriquecedora. Y bueno, y entre amigos, fue una charla realmente entre amigos. Eso Gracias, es. Oscar, por conectarte desde Colombia, a Gracias, Oscar. todos de México, de Uruguay, que sé que tienen tanta diferencia horaria. Y bueno, es de agradecer que hayan acomodado sus tiempos. Y bueno, Y el libro de Mar ahora, Carrillo es maravilloso y yo recomiendo la lectura y el club de lectura, que seguro será muy interesante. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muchas hasta gracias. pronto. Adiós, Hasta gracias. pronto. Muchas gracias a Gracias, hasta todos. luego. Gracias, Eloy. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Chao a Adiós. todos. Adiós. Chao. Adiós. Gusto. Bien.